La sala de espera del tribunal era un espacio frío y estéril, con paredes grises y sillas de plástico que no invitaban a la comodidad. César estaba sentado en una de ellas, al fondo de la sala, lejos de las ventanas que dejaban entrar una luz tenue y desinteresada. Era la primera vez que volvía a este lugar después de años, y no podía evitar que su mente retrocediera al pasado, a los días en que este edificio representaba todo lo que temía perder. Ahora representaba todo lo que esperaba ganar. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba la corbata por enésima vez. La tela delgada y azul oscuro parecía no cooperar. Pero el verdadero problema no era la corbata. Era el peso de lo que estaba por enfrentar. Este no era solo un juicio, era su última oportunidad. Había pasado años luchando contra sus demonios, pero sabía que para el mundo, especialmente para Mariana, su exesposa, eso no bastaba. Él necesitaba más que palabras, necesitaba resultados. César recordó el momento exacto en que tocó fondo. Fue una noche oscura, una de esas que parecían no tener fin. Había prometido a Tomás y Valeria, sus hijos, que iría a su recital escolar. En cambio, se encontró bebiendo en un bar sucio, ignorando las llamadas insistentes de Mariana. Para cuando llegó a casa, tambaleándose y oliendo a alcohol, Mariana ya no pudo más. Esa noche, ella lo echó de la casa y le dejó claro que no volvería a ver a los niños hasta que se convirtiera en un hombre diferente. Esa noche fue un punto de quiebre. César había perdido todo: su familia, su hogar y, lo más importante, la confianza de sus hijos. Aún podía recordar los ojos de Valeria llenos de lágrimas y el silencio decepcionado de Tomás. Esos recuerdos lo habían perseguido durante años, empujándolo a buscar ayuda, aunque al principio lo había hecho solo para apaciguar a Mariana. Fue durante su rehabilitación que entendió que no podía hacerlo por ella, ni siquiera por sus hijos. Tenía que hacerlo por sí mismo, por su propia redención. Ahora, 2 años después, César estaba en esta sala fría, sobrio, con un empleo estable y una rutina de terapia que no había abandonado. Pero el miedo no lo abandonaba. ¿Y si el juez no creía en él? ¿Y si Mariana lograba convencerlo de que aún era un riesgo para Tomás y Valeria? Porque, aunque César había cambiado, sabía que su pasado aún lo perseguía como una sombra. La puerta de la sala se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. Mariana entró acompañada de su abogado. Su porte era elegante, como siempre. Mariana era una mujer que irradiaba fuerza, pero César podía notar la tensión en su mandíbula, la manera en que evitaba mirarlo directamente. Sus pasos resonaban con firmeza, y cuando se sentó en la otra esquina de la sala, César sintió que una barrera invisible se levantaba entre ellos. El pasado entre ellos era complicado. Habían sido felices una vez, o al menos eso creía César. Pero el alcohol había arruinado todo: los días tranquilos en casa, las risas compartidas, incluso las pequeñas cosas como ver una película en familia. Él había destruido todo eso, y ahora estaba pagando el precio. Mariana cruzó las piernas con elegancia y sacó su teléfono, ignorándolo por completo. César deseó que hubiera algo que pudiera decirle, algo que demostrara que no era el mismo hombre que ella había dejado. Pero las palabras no servirían aquí. Tendría que probarlo con hechos, y el primer paso era este juicio. Cuando los llamaron a la sala, César sintió que su corazón latía con fuerza. Se levantó lentamente, ajustando su saco, y siguió al abogado hacia el interior. El ambiente del tribunal era solemne, casi intimidante. Había un murmullo suave en el aire, un recordatorio de que otras vidas también estaban siendo decididas en ese mismo lugar. Pero para César, esta sala era el centro de su universo en ese momento. Tomás y Valeria estaban sentados en la primera fila, al lado de una mujer que parecía ser una trabajadora social. Sus miradas se encontraron brevemente, y César vio algo en sus ojos que le dio esperanza. No era confianza, pero tampoco era rechazo. Era esperanza. Ellos querían creer en él, y eso le dio fuerzas. El juez entró, y todos se pusieron de pie. La presencia del juez era imponente.
con un semblante que transmitía autoridad y experiencia. César tragó saliva, consciente de que este hombre tendría la última palabra sobre su destino. El juicio comenzó con el abogado de César presentando su caso. Habló de su rehabilitación, su sobriedad de más de 2 años, su empleo estable y los esfuerzos que había hecho para convertirse en un mejor hombre. Presentó documentos, certificados y cartas de recomendación que respaldaban su progreso. César subió al estrado para testificar. Su abogado le hizo preguntas sobre su proceso de recuperación, y él respondió con honestidad. Señor César, dijo el abogado, ¿puede explicar al tribunal qué lo motivó a buscar ayuda? César respiró profundamente antes de responder. Perder a mis hijos fue lo que me hizo buscar ayuda, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero quedarme sobrio, eso lo hice por mí. Me di cuenta de que no podía ser un buen padre, ni una buena persona si no enfrentaba mis problemas. Fue difícil, pero estoy orgulloso de decir que no he tomado ni una gota de alcohol en más de 2 años. El abogado asintió y continuó haciendo preguntas, permitiendo que César mostrara su sinceridad y compromiso. Pero César sabía que lo difícil estaba por venir. Cuando Mariana subiera al estrado, sus palabras tendrían un peso inmenso. Y ese momento llegó. Mariana subió con pasos firmes, y cuando comenzó a hablar, César sintió que cada palabra era como una daga en su corazón. Ella habló de las noches que pasó llorando, de las veces que tuvo que consolar a los niños cuando César no cumplía sus promesas, de las mentiras y el caos que él había traído a sus vidas. Señoría, no puedo negar que ha cambiado, dijo Mariana, mirando brevemente a César. Pero después de todo lo que hemos pasado, me resulta difícil confiar en que este cambio sea permanente. Mis hijos necesitan estabilidad, no promesas que puedan romperse. César sintió un nudo en la garganta. Sabía que Mariana tenía razón en muchas cosas, pero también sabía que no era el mismo hombre que ella describía. Había cambiado. El juez lo miró directamente. Señor César, ¿desea responder? César se levantó, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Miró a Mariana primero, luego a sus hijos. Tomó aire antes de hablar. Mariana, tienes razón, fallé muchas veces, pero no soy el mismo hombre que fui. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que nunca volveré a ser esa persona. Haré todo lo que sea necesario para demostrar. No por mí, sino por ellos, dijo, señalando a Tomás y Valeria, porque merecen un padre que esté presente, sobrio y comprometido. El silencio llenó la sala, pero César sintió algo diferente. Tal vez, solo tal vez, había una pequeña chispa de confianza. El aire en la sala del tribunal era espeso, cargado de emociones reprimidas y verdades incómodas. César volvió a sentarse después de su declaración. Su corazón latía con fuerza, como si acabara de correr una maratón emocional. Sabía que había dado lo mejor de sí para expresar su arrepentimiento y su compromiso, pero ahora todo dependía de cómo se desarrollaran los siguientes momentos, y estos estaban en manos de Mariana. El abogado de Mariana se levantó y caminó hacia el estrado con pasos seguros. Había algo en su postura que dejaba claro que iba a luchar con todas sus armas. César apretó los puños sobre las rodillas, sintiendo que cada palabra que saliera de la boca de ese hombre sería como un nuevo golpe a su esperanza. Señora Mariana, comenzó el abogado, usted ha hablado de los años difíciles que pasó con el señor César. ¿Podría profundizar en el impacto que tuvieron sus acciones en usted y en sus hijos? Mariana respiró profundamente, evitando mirar directamente a César. Su voz, cuando comenzó a hablar, era firme, pero cargada de una tristeza que parecía pesarle en cada palabra. Durante muchos años, mi vida fue un constante estado de incertidumbre, dijo Mariana. No sabía cuándo César llegaría a casa, ni en qué estado. Algunas noches se quedaba afuera. Otras llegaba borracho, gritando o simplemente ignorándonos a los niños y a mí. Hubo un tiempo en que intenté justificarlo, pensando que era solo una fase. Pero los años pasaban, y nada cambiaba. César bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de sus palabras. Todo lo que ella decía era cierto. Había sido un hombre ausente, un esposo y un padre que no merecían.
No había excusas para lo que había hecho. Mariana continuó, con los ojos ahora fijos en el juez. Hubo momentos en que pensé que quizás, si era paciente, él cambiaría. Pero lo que no entendí fue que, mientras esperaba, mis hijos y yo estábamos pagando el precio. Tomás y Valeria crecieron en un hogar lleno de promesas rotas. Prometía ir a los recitales de la escuela y no aparecía. Prometía pasar tiempo con ellos los fines de semana, pero prefería el bar. El abogado asintió, guiándola hacia más detalles. ¿Qué impacto cree que tuvo esto en sus hijos?, preguntó. Mariana miró hacia Tomás y Valeria, que estaban sentados juntos en la primera fila. Su rostro se suavizó al verlos, pero había un tinte de culpa en sus ojos, como si se reprochara a sí misma por no haber protegido a sus hijos antes. Creo que, más que nada, les enseñó a no confiar. A no confiar en su padre. Y quizás a no confiar en nadie. Mariana se detuvo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. Valeria solía esperarlo sentada junto a la ventana, mirando el reloj, preguntándome si vendría. Y cuando no llegaba, yo era la que tenía que consolarla, explicarle algo que no tenía explicación. Tomás, en cambio, simplemente dejó de esperar. Se cerró emocionalmente. César levantó la cabeza para mirar a sus hijos. Sentía que cada palabra de Mariana era un golpe directo a su corazón, pero no podía apartar la vista. Tomás tenía una expresión seria, madura para sus 15 años, mientras que Valeria, de 10, parecía más inquieta, moviendo las manos nerviosamente sobre su regazo. Señoría, no digo esto por resentimiento, añadió Mariana. Lo digo porque quiero lo mejor para mis hijos. Y aunque César dice haber cambiado, no puedo arriesgarme a que ellos sean heridos de nuevo. El abogado de Mariana se sentó, satisfecho con su testimonio. Pero antes de que el juez pudiera seguir adelante, César pidió la palabra. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus ojos. Con su permiso, me gustaría responder a lo que dijo Mariana. El juez asintió, y César se giró hacia su exesposa. Mariana, todo lo que dijiste es cierto. Fallé como esposo y como padre. Les fallé a todos ustedes. No puedo cambiar eso, por mucho que lo desee, pero quiero que sepas que entiendo el daño que causé. Cada día de estos últimos 2 años he trabajado para enfrentar esa parte de mí que arruinó nuestras vidas. No puedo pedirte que confíes en mí de inmediato, pero puedo prometerte que nunca dejaré de demostrarles que soy un hombre diferente. Se dirigió hacia sus hijos, que ahora lo miraban fijamente. Tomás, Valeria, sé que no tienen motivos para creer en mí. Sé que les he roto el corazón más veces de las que puedo contar, pero quiero que sepan que los amo. Siempre los he amado, incluso cuando no lo demostraba. Todo lo que estoy haciendo ahora lo hago por ustedes. El silencio llenó la sala, un silencio cargado de emoción. César volvió a sentarse, sintiendo que había dicho todo lo que podía. Ahora el resto estaba fuera de sus manos. El juez hizo una pausa antes de hablar. Este caso no es sencillo, dijo, con voz calmada pero firme. Estamos hablando del bienestar de 2 niños que merecen estabilidad y seguridad. Entiendo las preocupaciones de la señora Mariana y también reconozco los esfuerzos del señor César por cambiar, pero este tribunal necesita más información antes de tomar una decisión. Ordenaré una evaluación psicológica de ambas partes y de los niños, y quiero informes detallados de sus terapeutas y consejeros. Solo entonces podré tomar una decisión informada. El juicio se suspendió temporalmente, y César sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que aún tenía una oportunidad, pero también sabía que cada acción suya en las próximas semanas sería crucial, afuera del tribunal. Cuando salieron, Mariana se detuvo por un momento, mirando a César. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones. Cansancio, dolor, pero también una pequeña chispa de esperanza. No quiero que me decepciones otra vez, dijo, en voz baja pero firme. Si haces esto, hazlo bien. No solo por los niños, sino también por ti mismo.
César asintió, sintiendo que esas palabras llevaban más peso que todo lo que se había dicho en la sala del tribunal. Sabía que Mariana había dejado una puerta entreabierta, y él estaba decidido a no desperdiciar esa oportunidad. Mientras veía a sus hijos subirse al coche con Mariana, César sintió un nuevo propósito. El camino por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Por ellos, por él mismo, y por un futuro en el que pudiera redimirse verdaderamente. El sonido de las puertas del tribunal cerrándose detrás de él aún resonaba en los pensamientos de César cuando salió al frío aire de la tarde. Mientras caminaba hacia su auto, la realidad del siguiente paso en su lucha se asentaba profundamente en su pecho. Había logrado llegar hasta este punto, pero sabía que el camino estaba lejos de terminar. Ahora tenía que demostrar, más allá de toda duda, que no solo era un hombre sobrio, sino también un padre digno. La evaluación psicológica que el juez había ordenado se convirtió en el centro de su atención en los días siguientes. Era una prueba que iba mucho más allá de responder preguntas o llenar formularios. Era un examen exhaustivo de su pasado, sus decisiones y, lo más importante, su presente. César sabía que no podía dejar espacio para la duda. Cada palabra, cada respuesta, sería analizada para determinar si sus intenciones eran genuinas. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa de su pequeña cocina, César decidió llamar a su terapeuta, el hombre que lo había acompañado en su proceso de rehabilitación durante los últimos 2 años. Don Pedro, un hombre de unos 70 años con una voz calmada y firme, había sido un pilar en la vida de César desde que decidió cambiar. Buenas noches, Pedro, saludó César, nervioso. Necesito tu consejo. Me han pedido una evaluación psicológica para el caso de la custodia, y estoy preocupado. Buenas noches, César. Me alegra que me hayas llamado. Cuéntame, ¿qué es lo que te inquieta?, preguntó don Pedro con paciencia. No sé si podré demostrar todo lo que he cambiado. Temo que mi pasado sea un peso demasiado grande para que el juez o Mariana puedan ver quién soy ahora, admitió César, dejando escapar un suspiro pesado. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que don Pedro respondiera. César, el pasado siempre estará ahí, pero no tiene por qué definir quién eres. Lo importante es que seas honesto. No intentes esconder tus errores ni maquillarlos. Habla de lo que aprendiste de ellos y de cómo te han transformado. Eso es lo que realmente importa. Las palabras de don Pedro resonaron en la mente de César mucho después de que colgara el teléfono. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, tomó una decisión. Enfrentaría cada evaluación con la misma sinceridad que había mostrado en el tribunal. No tenía nada que perder al ser honesto, pero lo perdería todo si intentaba ocultar la verdad. Una semana después, César tuvo su primera reunión con la psicóloga designada por el tribunal, la doctora Elisa Ramírez. Era una mujer joven, profesional y con una mirada que parecía atravesar cualquier fachada que alguien intentara construir. César llegó puntual, con los nervios que no podía cambiar lo que había hecho, pero estaba decidido a construir un futuro mejor, no solo para sus hijos, sino también para él mismo. La batalla por la custodia no era solo una lucha legal, era una lucha por redimir su vida y recuperar lo más importante para él. Y aunque el camino era incierto, César estaba dispuesto a recorrerlo, un paso a la vez. La fecha del juicio final había llegado. La mañana era fría y un leve viento agitaba las hojas en las aceras mientras César se dirigía al tribunal. Vestido con un traje sencillo pero bien cuidado, sostenía en sus manos un pequeño álbum de fotos que había preparado la noche anterior. Era un recordatorio de los momentos felices con sus hijos antes de que su vida se desmoronara, un testimonio de lo que significaban para él. Mientras caminaba hacia el edificio, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. ¿Qué decidiría el juez? ¿Sería suficiente todo lo que había hecho para demostrar que había cambiado? ¿Podría Mariana realmente creer en él, aunque fuera solo un poco? Cada paso parecía pesar más que el anterior.
pero César sabía que no podía detenerse ahora. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Mariana estaba sentada en un lado de la sala, acompañada por su abogado, mientras César estaba al otro lado con el suyo. Tomás y Valeria también estaban presentes, sentados juntos en la fila central, observando con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Para ellos, este día era más que un juicio, era una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. El juez entró, y la audiencia comenzó con una declaración inicial de los abogados de ambas partes. Mariana fue la primera en testificar, y mientras hablaba, su voz era firme pero llena de emociones. Durante años, viví con el miedo constante de no saber en qué estado volvería César a casa. Hubo noches en las que él no apareció, y otras en las que deseé que no lo hiciera. Pero también hubo momentos en los que vi destellos del hombre que conocí, del padre que sé que quiere ser para nuestros hijos. Mi mayor preocupación no es mi bienestar, sino el de Tomás y Valeria. No quiero que pasen por lo que yo pasé. Sus palabras eran sinceras y desgarradoras, y aunque César sabía que eran ciertas, cada una de ellas le golpeaba como una puñalada. Había sido ese hombre, había causado ese dolor. Pero ahora, todo lo que quería era reparar lo que había roto. Cuando llegó el turno de César, se levantó lentamente y caminó hacia el estrado. Respiró hondo antes de comenzar. No puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es ser honesto sobre mis errores y demostrar con mis acciones que he cambiado. He pasado los últimos 2 años reconstruyendo mi vida, aprendiendo a ser una persona mejor y un padre digno de Tomás y Valeria. No estoy aquí para borrar lo que hice, sino para construir algo nuevo, algo mejor. César habló de su rehabilitación, de las terapias, de las noches en vela pensando en sus hijos y de cómo cada pequeño paso hacia la sobriedad había sido motivado por ellos. Sacó el álbum de fotos que había traído y lo mostró al juez. Estas son las razones por las que estoy aquí. Tomás y Valeria son mi mundo, y haré lo que sea necesario para demostrar que puedo ser un padre para ellos. El juez observó el álbum con detenimiento antes de asentir lentamente. Luego se volvió hacia los niños. En un giro inesperado, el juez permitió que Tomás y Valeria hablaran. Era una decisión poco común, pero dada la naturaleza del caso, consideró importante escuchar a los niños. Tomás fue el primero en levantarse. A sus 14 años tenía una madurez sorprendente, pero su voz traicionaba un leve temblor mientras hablaba. Mi papá cometió muchos errores. Hubo momentos en los que pensé que no volvería a confiar en él. Pero en las pocas veces que lo he visto últimamente, siento que está diferente. Sé que todavía tengo miedo de que vuelva a caer, pero también quiero creer que esta vez es real. Valeria, con solo 10 años, se aferraba al borde de su silla antes de levantarse con timidez. Yo solo quiero que mi papá esté con nosotros. Lo extraño. Pero no quiero que mamá esté triste tampoco. Quiero que podamos estar juntos, aunque sea un poquito. Las palabras de los niños resonaron en la sala. Había verdad en sus voces, una mezcla de esperanza y cautela que reflejaba el impacto de todo lo que habían vivido. César sintió que su corazón se apretaba al escuchar a sus hijos. No quería defraudarlos nunca más. El juez anunció un breve receso antes de dar su veredicto final. Mientras esperaban, César se sentó en silencio, sintiendo el peso del momento. Mariana, al otro lado de la sala, parecía igualmente ansiosa. Sus miradas se cruzaron brevemente, y aunque ninguno habló, hubo un reconocimiento mutuo. Ambos estaban aquí por sus hijos, y eso era lo que realmente importaba. Cuando el juez regresó, la sala se sumió en un silencio expectante. Su rostro era solemne mientras leía la decisión. Este caso no ha sido fácil. Por un lado, es evidente que el señor César ha hecho un esfuerzo significativo por cambiar y rehacer su vida. Por otro lado, no se puede ignorar el impacto que su comportamiento pasado ha tenido en su familia. Después de considerar todos los testimonios y la evidencia presentada, he llegado a una decisión. El juez hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala antes de continuar.
Concedo la custodia compartida, con las siguientes condiciones. El señor César debe continuar con su terapia y someterse a evaluaciones regulares para garantizar que mantiene su sobriedad. Además, las visitas iniciales serán supervisadas hasta que se demuestre un patrón consistente de estabilidad. César sintió una ola de alivio al escuchar las palabras del juez. No era la victoria completa que había esperado, pero era un paso adelante, una oportunidad para demostrar su valía. Miró a sus hijos, que lo observaban con ojos llenos de una mezcla de esperanza y nerviosismo. Les sonrió, prometiéndose a sí mismo que nunca les fallaría. Mariana, aunque visiblemente reservada, no protestó contra la decisión. Sabía que esto era lo mejor para los niños, aunque el miedo a que César pudiera recaer aún estaba presente. Mientras salían del tribunal, César se acercó a Mariana. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo, su voz llena de sinceridad. Mariana lo miró por un momento antes de responder. «No lo hago por ti, César. Lo hago por ellos. Pero espero por su bien que cumplas tu palabra». César asintió. Sabía que tendría que ganar la confianza de Mariana y de sus hijos día a día, pero estaba listo para el desafío. El primer paso hacia un futuro juntos esa noche, mientras César estaba en casa, sentado en la cama, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Tenía mucho trabajo por delante, pero ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. Había dado el primer paso hacia la reconstrucción de su relación con sus hijos, y aunque el camino sería difícil, estaba decidido a recorrerlo. Con una foto de Tomás y Valeria en la mano, César susurró en voz baja: «Voy a hacer todo lo posible para que estén orgullosos de mí». Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de emociones y lecciones sobre segundas oportunidades y el poder del amor familiar. Si te conmovió este relato y quieres escuchar más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal. Dale like al vídeo si te gustó y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en la situación de César o Mariana? Queremos saber qué piensas. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de tribunales llenas de emociones y reflexiones sobre la vida. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Nunca sabemos quién podría necesitar escuchar una historia como esta para encontrar esperanza o inspiración. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las historias más conmovedoras y sorprendentes que solo un tribunal puede revelar. Hasta pronto.